Cuando Cristo ya no te habla, cuando vienes al altar y ya no sientes esos escalofríos que hacen que se te erice la piel, cuando ya no te quebrantas, cuando ya no viene tu milagro, cuando tu familia, lejos de estar mejor como te lo prometió tal vez pastor, cuando platicaste con él por medio de Cristo en su boca, de que Cristo te va a regresar todo lo que el enemigo te robó, cuando él te dice eso y vas a tu casa, inicias un pleito con tu familiar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y lejos de ver el milagro que tú esperas, se empieza a mirar una tempestad más grande, cuando lejos de mirar tal vez una prosperidad financiera mejor o igual que la que tenías antes de llegar a la iglesia y te empieza a ir peor. ¿Qué es lo que pasa, hermano? No es tan divertido vivirlo, ¿verdad? Porque ahí es donde el enemigo siembra. ¿Sabes por qué? Para quitarte lo más valioso, que es la fe. Porque si te quita la fe, va a apartarte del camino, y una de dos: te va a invitar a que saltes de la barca y te mueras, o a que retrocedas porque el camino lo veas bien peligroso. Vamos a leer la parte de Jesús anda sobre el mar, versículo 22. Vamos a leerlo. 14:22 dice ahí: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a hacer la oración ahí como está sentado. Vamos a inclinar el rostro y hacer la oración. Señor, gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por nuestras vidas, porque hemos permitido librar la batalla, Señor, este año. Ya va a terminar, Señor, y a lo mejor hay batallas y circunstancias en nuestros procesos, pero mira, aquí estamos permaneciendo juntos, Señor, congregándonos, y eso es importante. Gracias por la dirección que nos has dado, porque si algo hemos entendido, Señor, en este tiempo es que a nuestra manera es más complicado. Bendice esta palabra, Señor, que pues habla nuestras vidas, que ministre el corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Señor, la pongo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y le damos gracias a los hermanos de la alabanza. Vamos a entrar entonces a mirar un poco esta enseñanza. Cuando leemos la palabra, sabemos que el plan de Cristo es venir a establecer su reino. ¿Está de acuerdo? Y para poder entender el camino del reino, la dificultad es la siguiente: que pensamos que el reino es un reino natural, y desde ahí inicia el conflicto, porque es más complicado verlo como lo ve Cristo, porque el reino de Dios, el que Él vino a establecer, es un reino espiritual, no es un reino natural. Y ahí es donde se nos dificulta encontrarlo. No sé si le suceda, porque la mayor parte del tiempo, a pesar de que traemos un camino recorrido, nos congregamos, muchos ya somos bautizados, muchos leemos la palabra, la mayor parte del tiempo vemos todo en lo natural. ¿Sí le ha pasado? Y esa es la naturaleza del hombre, porque encontrar esa puerta, esa dimensión espiritual requiere disciplinas.
Y las disciplinas, como todo, conllevan un esfuerzo, y ahí es donde la mayoría de nosotros adolecemos. Y esta es una enseñanza tremenda, porque mira lo que dice el versículo 1. Dice, enseguida Jesús dice a sus discípulos, hasta ahí le vamos a dejar. Siempre cuando vemos la palabra, nada es como que se le ocurrió al que lo escribió, sino que está por algo. Y siempre que tú miras la vida de Jesús aquí en la tierra, por eso los evangelios son tan importantes. Si no, todo lo que dice ahí, dice que Jesús da una instrucción. ¿Ya miró? Jesús le dice a sus discípulos, hey, entren en la barca y vayan de aquí para allá. ¿Ya viste? O sea que si tú quieres ser un seguidor de Cristo, lo más conveniente es que empecemos a seguir las instrucciones de Dios. ¿Ya viste? Y ahí es donde se complica, porque lo miramos en lo natural y pensamos que esto es una historia. Pero ya viste lo que te dice Cristo, hey, deja lo natural y vente a lo espiritual. Y desde ahí hay dos problemas, que uno lo queremos seguir en lo natural, o quizá el problema más grande es que ni siquiera queremos seguirlo. Y desde ahí hay una dificultad desde el principio de la historia. Él les ordenaba ir de un lado al otro, pero para que dejaras lo natural y fueras a conocer lo espiritual. Eso es lo que te permite Cristo cuando le recibes una instrucción, le haces caso y vas del lugar en donde te encuentras al lugar a donde Él te dice que vayas. Si tú pones atención en todas sus enseñanzas desde el inicio, todas las enseñanzas de Cristo inician con una instrucción. ¿Has leído parte de sus milagros? Leíamos el domingo, les decía al hombre de la mano seca, ¿qué le dice Cristo? Pues extiende la mano, o sea, una instrucción. ¿Qué le dice Cristo a Lázaro cuando lo resucita? Sal, ¿no? O sea, son siempre instrucciones, siempre instrucciones. Algo que tú debes de saber es que el enemigo, no sepas que él es un adversario. Él te va a querer engañar, y si Cristo te quiere llevar de aquí para allá, ¿qué crees que va a querer hacer el enemigo? Te va a querer llevar de aquí, pero para allá. Y algo que tenemos que mirar es que a veces a nosotros nos gusta justificarnos. Y Cristo te dice que vayas para allá, pero tú decides si le haces caso. Y de igual manera el enemigo te dice, hey, no vayas para allá, vete para allá. Pero también tú decides si le haces caso, porque a veces nos enchalecamos esa frase que dice, hey, pues el enemigo me está atacando, ¿no? O sea, el enemigo pone cosas, pero al final del día, con la grandeza que nos dio Dios y el libre albedrío que nos dio, tenemos la capacidad para tomar decisiones. Leemos más adelante, en el 23. Dice que cuando Jesús le da la instrucción, se va a un lugar, dice que se va a un monte. ¿Pero qué se va a hacer? A orar. Y la importancia del monte, hermano, es que todas estas personas desde el Viejo Testamento, cuando hablan de un monte para ir y hacer este tipo de disciplina, siempre lo comento porque es importante. Los que nos acompañaron por una única vez, cuando fuimos al que nos dijo pastor, lo invitó el hermano David con la hermana Paulina, y lo invitó a hacer una oración en lo alto del Cerro del Elefante, en donde está el ángel negro. ¿Recuerdan los que fuimos? Yo lo recuerdo claramente como si fuera ayer. Porque cuando ya lo miras de cerca, hermano, ¿qué se cree que no es tan divertido, Nos paramos más temprano, y desde que subimos ya era una odisea subir, porque conlleva un esfuerzo. Los que han subido es una montaña empinada, empedrada. Tan solo para subir a hacer la oración ya conlleva un esfuerzo. Pero ¿sabes qué te permite ver estando allá arriba en la montaña? Te permite ver otra perspectiva de las cosas. Porque cuando estás aquí en la colonia nada más ves casas una tras otra.
Es más difícil encontrar claridad, pero cuando te subes a lo alto, ves las cosas de manera diferente. Y eso es por eso tan importante, hermano, que si tú quieres estar fortalecido, la disciplina que va a sacar adelante las otras disciplinas es la disciplina de la oración. Y yo creo que no es de resaltar, a mí me pasa, la disciplina de la oración es bastante difícil, hermano. Más ahorita con frío, ¿no? ¿Quién se para a las 4 de la mañana a orar? ¿No? Nos ganan las cobijas, ¿sí o no? ¿No? Y esa es la dificultad, hermano. Aquí lo interesante es que Cristo acababa de hacer la multiplicación de los 5,000 panes. Había trabajado. Y si tú miras hacia atrás, había resucitado, había hecho ya varios milagros atrás. Y él no paraba de trabajar. Pero esto era lo que lo fortalecía, la disciplina de la oración. Luego dice ahí el 24. Y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Cuando tú te alejas de la presencia de Dios, en el 22 dice que pasó tanto tiempo que empezó a oscurecer, o sea que se hizo noche. Y después dice que los discípulos empezaron a sentir solos. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar cuando tú vayas a buscar el reino espiritual? Y los que lo hemos intentado buscar en las disciplinas y nos comprometemos con Cristo y buscamos la santidad, ¿sabes qué va a haber de aquel lado? Un viento que no va a querer que pases del otro lado. ¿Te ha pasado? Un viento que no te va a permitir pararte a orar. Un viento que no te va a permitir leer la palabra. Un viento que no te va a permitir venir a la iglesia. Un viento que no te va a permitir ir a los eventos como el que acabamos de ir al retiro, como ahora al que se viene, al de febrero del camping, como ahora tal vez al que se viene. Ahorita estaba yo bien contento y por ahí me dice José en la mañana, ¿qué crees, Michel? Dice el pastor que tenemos que ir al congregacional de Pastor Eduardo. Y es esa parte, hermano, que a veces lo queremos hacer a nuestra manera. Pero la oscuridad llegó la noche. ¿Y qué pasa, hermano, cuando empiezas a caminar en la noche espiritual? Cuando todo se empieza a poner difícil, cuando Cristo ya no te habla, cuando vienes al altar y ya no sientes esos escalofríos que hacen que se te erice la piel, cuando ya no te quebrantas, cuando ya no viene tu milagro, cuando tu familia, lejos de estar mejor como te lo prometió tal vez pastor cuando platicaste con él por medio de Cristo en su boca, de que Cristo te va a regresar todo lo que el enemigo te robó, cuando él te dice eso y vas a tu casa, inicias un pleito con tu familiar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y lejos de ver el milagro que tú esperas, se empieza a mirar una tempestad más grande, cuando lejos de mirar tal vez una prosperidad financiera mejor o igual que la que tenías antes de llegar a la iglesia, y te empieza a ir peor. ¿Qué es lo que pasa, hermano? No es tan divertido vivirlo, ¿verdad? Porque ahí es donde el enemigo siembra. ¿Sabes por qué? Para quitarte lo más valioso, que es la fe. Porque si te quita la fe, va a apartarte del camino, y una de dos: te va a invitar a que saltes de la barca y te mueras, o a que retrocedas porque el camino lo veas bien peligroso. Y eso es lo que sucede con la noche espiritual, hermano. Te vas a topar con la adversidad, el viento te va a golpear en tu contra, te vas a sentir atacado. Dice allá adelante: en el 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Las vigilias se reparten de la siguiente manera. Las vigilias se dividen en 4 horarios. El primer horario
se manejaba en el pueblo judío, hasta la fecha se maneja desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, 3 horas. ¿Y qué era lo que tenían que hacer los encargados de esa vigilia? Estar orando y adorando a Dios para que todos los demás que vivían en el pueblo pudieran realizar las tareas y pudieran triunfar en lo que fuera que estaba estipulada la tarea que ellos tenían a cargo. ¿Ya miró? Había un respaldo de personas haciendo oración y adoración para que eso que hacían los demás pudiera fructificar. Y luego cuando acababa ese horario, iniciaba el de las 9 de la noche a las 12 de la noche. Hasta ahí ya iban 2. Luego de las 12 a las 3 de la tarde, la tercer vigilia. Y la tercer vigilia, la más pesada, de las 3 a las 6 de la mañana. Y dice que ellos iniciaron esa tempestad desde tempranito, desde que empezó a atardecer. ¿Ya miró? Pero luego dice que hasta las 3 a las 6 de la mañana, ya en la cuarta vigilia, ya estaban desesperados porque no podían salir del problema. Ya habían tal vez pasado muchas horas ahí batallando, pero no veían resultados. Expertos en el mar, pescadores, imagínense qué tan difícil era la tormenta, que no podían sostener la barca y no podían direccionarla para llegar a algún lugar y sentirse a salvo. ¿Ya vio, hermano? ¿No se le asemeja a su vida cristiana? Que pasan las horas, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y lejos de llegar al otro lado, tú sigues batallando con la misma situación. Luego ya ni siquiera es de un año, pasan 2, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hay una razón para ello. Dice ahí el 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. ¿Sí recuerdan lo que estaba haciendo Jesús antes de llegar con ellos? Dice en alguna parte de esta enseñanza que ellos también estaban orando. Y ese es el problema, hermano. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros, a pesar de que a veces nos proclamamos cristianos, se nos olvida lo más importante. Y lo más natural, ¿sabes qué es? Resolverlo a nuestras fuerzas. ¿Te ha pasado? Lo quieres mirar en lo natural, vienes por el milagro, hermano, siempre se ha mirado. Te dice el pastor: hermano del hogar, quédate un año, ponte a orar. No, ni más palomas, con 3 meses yo ya me voy, ya estoy fuerte. Hey, hermano de la congregación, ponte a orar con tu milagro. No, yo no voy a orar, lo voy a hacer a mi manera. Y ahí están los resultados, hermano, ¿ya viste? ¿Por qué? Porque a estos hombres les faltaba fe, porque no querían seguir las instrucciones, lo querían ver en lo natural. Y esta batalla que tú estás mirando no es natural, es espiritual. Y a veces queremos librar la batalla con nuestras armas. ¿Cuándo crees que vas a triunfar, hermano? ¿Cuándo crees que vas a salir adelante? ¿Estás pasando una mala racha financiera? Y si ya te dijeron que te paras. ¿Alguien ha pasado una batalla financiera? Yo la he pasado. ¿Recuerdas pararte a las 4 de la mañana? Tal vez lo más común es agarrar tu cobija y pararte a la 1 de la tarde, hermano. Porque no es tan fácil estar preparado ante esas circunstancias. No es tan fácil, hermano. A veces el diablo, eso es lo que siembra: incredulidad dentro de ti, falta de fe. ¿Sabes por qué? Para que dejes de buscar al que te va a ayudar, hermano. Pero Cristo hoy te está diciendo ahí, ¿ya viste? No temas, porque yo estoy a tu lado. No temas, porque yo voy a hacer que pases y cruces del otro lado. Pero tienes que estar junto de Él, hermano. No te despegues de Él. No trates de librar la batalla a tus fuerzas, porque va a ser más complicado. Te vas a cansar. Va a ser bien difícil, hermano. Librar la batalla a nuestras fuerzas cansa.
A veces estamos en la dificultad y pensamos que hay cosas más importantes que orar. Lo dejamos a un lado. Pensamos que es un protocolo, pensamos que Cristo no nos escucha, pensamos que ya no vale la pena. Y eso es lo que Dios quiere decirte el día de hoy, hermano. No te despegues de la oración, no te despegues de la comunión, porque ahí es donde tú vas a poder librar ese viento. Horas y horas batallando, y estos hombres trabajaban en lo natural. Ahí dice que Cristo le dice: yo soy. ¿Y sabes qué representa eso? ¿Recuerdas cuando Moisés se queja con el ángel de Dios porque le dice que él va a ser el encargado de librar al pueblo? Pero ¿qué les voy a decir si me preguntan quién es? Y el ángel le dice: diles que yo soy. ¿Sabes por qué? Porque yo soy tiene recursos ilimitados. Por eso no debes temer, por eso Él les decía que no temieran, porque Él es el que tiene los recursos ilimitados, los que tú no tienes, hermano, los que no vas a tener jamás, Él te los va a dar. No te canses de buscar a Dios. Pedro fue el único atrevido, pero ¿qué te crees? Que en medio de la dificultad lo que comúnmente sucede es que nos desenfocamos. Nos desenfocamos, hermano. Él vio el fuerte viento, perdió la mirada en el objetivo que era Cristo, le empezó a dar miedo, se desenfocó y dejó de mirar al Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Hermano, cuando viví el proceso del hogar de rehabilitación, me tocó ver, fíjese, y de hecho creo que funciona igual en un proceso de la congregación, es lo mismo, pero es más palpable en el hogar. Yo lo viví ahí. Hermano, vemos hombres en el proceso del hogar, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Hermano del hogar, considérelo. El proceso del hogar, cuando tú te metes con Cristo, cuando yo escuché al predicador que vino apenas, el pastor Reséndiz por Zoom, nos decía: disfruta el proceso. Y yo decía: este hombre está loco, ¿cómo que disfruta el proceso si nada de lo que me pone el proceso por enfrente es disfrutable? Si pararme a la oración no me agrada, si alabar no me agrada, si escuchar la predicación no me agrada, si leer la palabra no me agrada, si trabajar sin que me paguen dinero no me agrada, si obedecer no me agrada, si hacer qué hacer para los demás no me agrada, si estar aquí callado no me agrada, si yo quiero hacer lo que a mí me agrada, me gusta y no me agrada estar así como me dicen. ¿Cómo pretende este hombre que disfrute el proceso? Y el proceso del hogar debería ser que tus últimos 3 meses, lejos de ir hacia arriba, vayan hacia abajo. Y desgraciadamente, por no estar enfocado en el proceso y ver a Cristo, ¿sabes qué es lo que pasa? Empiezan a mirar en lo natural, ¿no? ¿Quién? El pastor es bien mala onda y se van. ¿Quién? Ya como que el director la trae contra mí y se van, hermano. Prospectos, hermano, grandes, que tienen un llamado como evangelistas, como directores, como pastores, incluso en otros países, hermano, por mirar en lo natural, hermano, todos sus meses, todo su esfuerzo, todas sus luchas, todas sus batallas, incluso todas las promesas que le hicieron en una oración a Cristo, se tiran por la borda por mirar en lo natural, por desenfocarse en la oración. Y en la congregación es igual, hermano. Es lo mismo, vas caminando, la gente empieza a mirar, hermano, el liderazgo, este matrimonio ahí la lleva, probablemente va a representar otra iglesia, pero cuando pasan los meses, hermano, cuando la prueba llega, cuando el compromiso viene, cuando la dificultad se pone por enfrente, ese viento que es difícil de contrarrestar, lo más común es bajar de la balsa y huir, hermano. Y es por eso, porque no te fortaleces en lo que en realidad es importante. Puestos los ojos en Jesús, hermano. Puestos los ojos en Jesús. Porque Él es el único que te va a dar las respuestas, hermano. Si tú buscas perfección en la vida de todos nosotros, apenas estaba viendo un discipulado de las iglesias. Y decía este hombre algo maravilloso. Si tú estás en una iglesia llena de pecadores, te felicito. ¿Sabes qué? Porque ahí Cristo va a trabajar.
Porque ahí Cristo tiene trabajo por hacer. Disfruta estar ahí porque significa que ahí hay trabajo. Y a veces pensamos que ya nosotros somos santos, ¿no? Ay, no. Y dice la palabra que no hay ni uno bueno, hermano. Y eso es lo que pasa cuando lo miras en lo natural. Dudar nunca te va a dejar mirar la prosperidad espiritual. El único que puede calmar el viento es Cristo. Segunda a los Corintios 11:14. Segunda a los Corintios 11:14. Alguien que pueda ayudarme a leerlo. Segunda a los Corintios 11:14. La palabra de Dios se lee con referencia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ya viste, hermano? ¿Ya viste qué es lo que te va a poner el diablo del otro lado? El viento que te va a poner el diablo no es algo trágico, hermano. Va a ser algo en apariencia bonito. Y si tú sigues mirando las cosas en lo natural, siempre te vas a querer ir por el canto de las sirenas, hermano. Por eso es tan importante siempre estar mirando en lo espiritual, porque si tú te dejas ir en lo natural, el diablo sabe lo que te agrada. El diablo sabe lo que te gusta. El diablo sabe de qué pie cojeas. El diablo sabe qué te adolece. Y te va a poner la trampa para ver qué tanta fe tienes. Hoy es un día maravilloso para mí, hermano, por muchas cosas. No sé si para ti, pero para mí lo es. Vamos a cerrar la predicación. Quiero pedir al hermano del teclado si puede ir subiendo. Vamos a ponernos de pie, hermano. Quiero cerrar con esto. Esto es algo que quedó tatuado ya para toda mi vida, más por lo que estoy viviendo ahora. Si algo he aprendido en este proceso, hermano, es que para que tú te puedas sentir satisfecho y contento del proceso, tiene que suceder algo en tu corazón. Y no es porque sea malo ni porque así sean las cosas, sino porque así es Dios y así funciona la vida, así se estableció. Yo crecí en el hogar de rehabilitación con este mensaje y lo hice parte de mi vida porque creo que es verdadero. Y tú debes de analizarlo, porque así es la vida de una persona que sigue a Dios. ¿Tu proceso es difícil? Te felicito porque quiere decir que eres importante para Dios y también para el diablo porque te quiere destruir. Te la estás llevando cachetona en tu proceso, ponte abusado, hermano. Yo vengo del barrio, hermano. ¿Quién viene del barrio? Alce la mano, de las esquinas. ¿Quién conoce el entorno? ¿Quién lo ha visto? Aunque no haya estado ahí, ¿quién se ha parado por la ventana y ha mirado los balazos, los pleitos? Yo vengo de la calle, hermano, desde chico. En la escuela pasaba mucho. ¿Y quién miró, hermano, cuando se juntaba en esa vida? Cuando el que movía o los que movían al barrio, siempre había un Rocky Balboa, ¿sí o no? Y ese Rocky Balboa, hermano, el del barrio, decía: yo me voy a aventar un trompo con el de allá, porque ese se ve que es el bueno. Tumbando a ese se derrumba todo el otro barrio, ¿sí o no? Así es el diablo, hermano.
El diablo no anda buscando quién no es un tiro para él. Al diablo no le importa si tú no estás santificado, si tú estás perdiendo el tiempo aquí en la iglesia. Él no se va a rifar un tiro contigo, hermano. No le importa cuánto recites la palabra, cuántos días, cuánto tiempo le dediques aquí a lo ministerial. A él lo que le preocupa es qué tan pegado estás de Cristo, hermano. A él lo que le preocupa es qué tan santificado estás. Él tiene trabajo que hacer, hermano. No va a estar perdiendo el tiempo. Por eso es tan importante que tú te pegues a Cristo, hermano. Que no te esperes a que te digan que leas la palabra, que te pongas a hacer una oración, que te pongas a ayunar, que vengas a la iglesia, que vayas a donde tengas que ir. Tiene que nacer de tu corazón. Tiene que nacer una convicción, una pasión por buscar de Él. Por tratar de que te dé para ser diferente. Porque en la medida que tú seas diferente, le vas a repartir eso diferente a los demás. Apenas estaba recordando, hermano, los que fueron al retiro. Y yo creo que si pusiste atención, ¿recuerdan la última predicación de Juan Villavicencio? Tocó mi corazón. Y eso es lo que pasa cuando somos arrebatados hasta para las cosas de Dios. ¿Sí recuerdas el último mensaje que dio? El de la barca hundiéndose. Dice que había una barca en medio de la tempestad. ¿Sí recuerdas? Imagínate la barca, hermano, gigante, llena de nosotros. Y tú miras por la ventana en lugar de estar contento allá adentro en la ventana. Y miras islas maravillosas allá alrededor por la ventana del barco. Islas pacíficas en donde no tiene nada que ver con esa tormenta. ¿Sí imaginas? Y entonces nos decía este hombre: imagínate que tienes la última oportunidad para dejar todo lo de la barca y ir a una isla de esas. Híjole, hermano, no ser precavido es bien impresionante. Yo pude ver hombres, hermano, que antes de que acabara de dar la explicación ya habían ido al altar. ¿Sí notaste? Y después pastor les dice: ey, espérate, déjame te termino de explicar. Primero ve bien las cosas, primero analiza, primero espérate. Y nos decía: así es el diablo, se disfraza como un ser de luz y te va a ofrecer todo lo más bonito que hay allá para que brinques del barco, para que te alejes de Cristo, para que te alejes de la iglesia, para que te vayas del hogar, para que no fructiferes en tu proceso. ¿Sabes por qué? Porque lo que era atractivo allá, hermano, lo que veías a lo lejos, las luces, un buen trabajo, que cuando tal vez haya dinero, pero ya no estés en la iglesia solo, vas a mirar al barco hasta por allá, hermano. Y tú sabes que el mundo es circular, ¿no? Cuando llegaron los primeros hombres que entendieron la circunferencia de la tierra, vieron que los barcos en el mar de repente van hacia abajo y ya no se ven. Así va a pasar cuando estemos hasta allá, hermano, lejos de la cobertura de Dios, lejos de lo que Dios representa. Y vamos a querer tomar esa decisión y tal vez ya sea demasiado tarde, hermano. Híjole, yo lo veo en primera persona, hermano, porque mira, yo recuerdo cuando tenía todo el dinero del mundo, pero ¿sabes qué? En días como hoy, Navidades, estaba solo, hermano, en un cuarto drogándome. Sin dinero, hermano, sin mi madre, sin mi hija, sin mi esposa, sin mis hermanos, sin una mesa bonita, hermano, conviviendo con lo más bonito que hay, que es con lo tuyo. Y si tú sabes de eso, me puedes entender. Solo, hermano, llorando, con todo, hermano, lo que el diablo me ofrecía, pero solo, implorando, hermano, una sonrisa, el poder cargar a mis sobrinos, el poder estar con los que amo, por intercambiar con el diablo lo que en realidad yo creía que era valioso, hermano, y me quedé sin nada. No dejes de creer, hermano. Lo que aparentemente brilla, a veces solo es una estrategia del diablo para sacarte del proceso, hermano, y que no veas ese reino espiritual que Dios quiere que mires.
Vamos a terminar el año, hermano, pero sigue una batalla el año que viene. Y el enemigo no descansa, hermano. Pero ¿sabes quién tampoco no descansa? Cristo, hermano. Él prometió que va a estar contigo. Él prometió que no te va a abandonar. Si tú sigues pasando tormentas, lo que sea que esté pasando en tu vida, no puedes salir de la enfermedad, tu situación financiera está por los suelos, hoy estás aquí, hermano. Y si de algo estoy seguro es que no puedes perder. Con Cristo nadie pierde, hermano. Con Cristo todos ganan. Cristo nunca perdió ninguna batalla cuando caminó en la tierra. La batalla más difícil, hermano, la de la muerte, Cristo la ganó, hermano. Yo recuerdo en un día como estos, hermano, estaba ahí en el departamento que rentaba en Constitución y tuve que tocar la muerte, hermano, un paro cardíaco. Pero sin conocer de Dios, sin yo tener fe, sin nada, Él se apareció a mi lado y me regresó la vida, hermano. Sin creer, sin conocerlo. Imagínate si nos pegamos con Él, lo que puede hacer por nosotros. Si permanecemos con Él. No dejes, hermano, que el enemigo te aviente en contra de la voluntad de Dios. Sigue permaneciendo, sigue creyendo. Yo cuando llegué a este lugar, hermano, llegué porque quería recuperar lo que el enemigo me había quitado. Y cuando comprendí que el proceso nadie se lo evita, mueve áreas en el corazón, porque yo quería convivir con mi hija, hermano. Si a ti te ha pasado, hermano, hoy mi hija tiene 19 años. Yo me divorcié cuando ella tenía 3 años. Y un día, hermano, las madres son sabias. Usted se imaginará, me decía mi madre: hey, vela a ver, llévala al parque, llévala al cine, llévala a divertirse, porque un día ya no la vas a tener. Un día va a llegar un novio y se la va a llevar. Un día va a crecer y ya no va a convivir contigo. Y hoy, ¿sabe qué? La profecía se cumplió. Hoy tiene 20 años, hermano. Raras veces me habla. Ya está acá en camino desde su madurez, hermano. Ya no depende tanto de su padre. El tiempo se me fue, hermano. Y a mí me prometieron que iba a llegar mi familia, hermano. Y después, cuando escuché el testimonio de Pastor Fernando, me desconcerté, porque dice que lleva más de 20 años y no llegan sus hijos. Y ahora, aún cuando escuché el testimonio de nuestro pastor, los que saben, conocen, aún no llegan sus hijos, hermano. Imagínate lo que hay en su corazón. Ver hombres, familias que están aquí, hermano, que los vienen a ver y no valoran, hermano. No les importa. Y él, hermano, reparando vidas de extraños, y ver cómo el milagro que él quiere no llega. Y a veces así es Dios, hermano. Por eso es tan impactante conocer lo que este pastor ahora habló al retiro. Un hombre que le desaparecieron a su hija, hermano, y sigue trabajando en la obra. Sigue creyendo, sigue creciendo, sigue predicando, sigue viajando. Y a veces con tan poco, hermano, queremos brincar de la barca. Hoy Cristo te dice que no brinques, hermano, porque Él está ahí para ti.